Hola, buenas tardes. Buenas tardes, me presento, Miguel Taberna, soy, digamos, ya he compartido con ustedes varias reuniones, formo parte del equipo del club, y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta 17º encuentro del club, con un tema muy importante, digamos, bastante específico dentro de lo que venimos trabajando en estrés calórico, y es un tema que de alguna manera surgió un poco dentro del equipo como demanda de muchos de los socios, este, tratar, digamos, de focalizar el tema de estrés calórico en relación con el tema de la nutrición. Yo voy a hacer una pequeña introducción eh, al tema, muy breve, que es la siguiente, digamos. En la imagen lo que ustedes tienen es un análisis realizado sobre una serie de 10 años y, digamos, lo que muestra la altura de cada barra es el porcentaje de días dentro de, el mes de enero, febrero y así sucesivamente, donde las vacas tienen la probabilidad de tener, digamos, disconfort por estrés calórico. Si ustedes se fijan, digamos, la altura va de 0 a 100. Fíjense que enero, febrero y marzo, bueno, enero tiene casi 100, cae a 90 y 80, pero bueno, también tenemos en abril días con el 40% de días con probabilidad de tener estrés calórico. Lógicamente después caen en los meses de invierno, pero nuevamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre empieza a subir. Bueno, esto nos da que en promedio en el año, tenemos alrededor de 160, 170 días con estrés calórico, es decir, más de la mitad del año con esta situación. Bueno, el rango de este análisis de 10 años nos dio, un rango que se ubicó entre 130 y 180 días. Bueno, paralelamente a esta situación que marca, digamos, la complejidad y el impacto que tiene este tema sobre el rodeo, particularmente lechero. Nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo en proponer un conjunto de medidas, y digo un conjunto de medidas porque tenemos que analizarlo desde ese punto de vista, es decir, no es una medida. Muchas veces, digamos, vemos que poner una media sombra ya se considera que el problema está resuelto bueno, la media sombra es una de las estrategias, y las voy a listar muy rápidamente, porque forman parte de la estrategia conjunta que nos permiten limitar este impacto. El tema de agua de calidad sin restricción, tener sombra para evitar que los animales en el momento de máxima radiación solar, acumulen mucho calor, reducción de la temperatura a través de la ventilación y la aspersión, sobre todo en todo lo que es el ambiente de ordeño o las instalaciones de ordeño, que estén ventiladas, que haya, digamos, una circulación de aire. Tenemos que utilizar dietas adaptadas en esta época del año, es decir, dietas frías que no incrementan el calor del animal. Eh, por ahí, introducir el tema del pastoreo nocturno y evitar caminatas muy largas que lógicamente, también van en un sentido negativo. Vuelvo a insistir el concepto de la necesidad de trabajar sobre varios temas para lograr de alguna manera, resultados positivos. Bueno, dicho esto, lo voy a presentar a Rodolfo Murray, y acá quisiera hacer una mención, en el sentido de que Rodolfo forma parte del club, forma parte de la plataforma, desde hace mucho tiempo colabora con nosotros, es profesional, es médico veterinario, y bueno, nos parece muy interesante, además por ahí de, las, de los profesionales que por ahí nosotros, seleccionamos para el desarrollo de algún tema, que
que nos acompañen también con su relato, con su experiencia, los que estén formando parte del club, me parece que es una alternativa muy, muy interesante. Bueno, Rodolfo actualmente él está trabajando como asesor privado en rodeos lecheros, en la parte de producción de leche y en la parte de reproducción, y su ámbito de trabajo es en Argentina, en Paraguay, en México, en Chile, y también es asesor externo de empresas que, digamos, producen productos farmacéuticos para animales, digamos, para medicina veterinaria. Así que, bueno, él, digamos, aceptó muy gentilmente acompañarnos y, bueno, nos va a tratar de transferir su experiencia y sus conocimientos específicamente en el tema, digamos, de estrés calórico y reproducción. Así que, bueno, yo lo dejo de compartir y le doy la palabra a Rodolfo, que es el que va a tomar la posta de la temática. Las preguntas o las dudas las van escribiendo en el chat, nosotros las vamos a ir procesando y bueno, vamos a dejar al final un espacio para contestar las que están en el chat o eventualmente si alguno quiere tomar la palabra también trataremos de hacernos el lugar para contestarlo. Si eventualmente no llegamos por los tiempos, se hace muy largo, sobre todo el intercambio, por ahí nos comprometemos a poder responder algunas a través del chat del club. Así que, bueno, Rodolfo, te dejo la palabra y la presentación. Bueno, lo que yo quería un poco contarles, primero agradecerle al INTA Rafael, agradecerle al Club de Tamberos, agradecerle a Miguel, agradecerle a Mariana, la Fundación PEL, o sea, por haberme invitado y tocar un tema tan importante como es este, que es del estrés calórico y el manejo del estrés calórico. Todo lo que yo les voy a contar acá es básicamente cosas que hemos hecho, cosas que hemos medido y datos que tenemos de lo que vamos desarrollando con respecto a lo que es estrés calórico. Quiero arrancarles con esta frase: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces yo creo que es muy importante tenerlo muy pero muy en cuenta, sobre todo que somos, lo que es producción lechera, es una generadora continua de datos y esto nos va trayendo como consecuencia que tenemos que medirlos. Cuando vemos lo que es estrés lechero o estrés que sufren las vacas, yo creo que esta es una definición muy buena porque son todos estímulos que va recibiendo la vaca y que va trayendo trastornos tanto en su aparato nervioso, en su aparato inmunológico, fundamentalmente el inmunológico, que es el que mayor cantidad de trastornos nos va a ocasionar en todo lo que es el útero, lo que es la respuesta a lo que son infecciones uterinas, lo que nos va a afectar el sistema digestivo y circulatorio para lo que es la reproducción y para lo que es la alimentación. Si miramos este dato, me parece que es importantísimo. El 74% del cuerpo de la vaca es agua y el 87% de lo que produce es agua. Entonces estamos con un individuo que es totalmente dependiente del agua. Y el otro dato sumamente interesante es que en 15 años la base genética subió entre un 12 a un 15%. La pregunta que yo le hago a todos los que son productores y todos los que son asesores: ¿el campo que tiene esas vacas subió la disponibilidad de agua en un 15, un 12, un 15%? En muchos casos yo diría que no. Y el otro dato que tenemos que es sumamente importante es un trabajo que se publicó en el cual se hizo, parte del INTA Rafaela lo hizo este trabajo, se hizo junto con la Universidad Nacional del Litoral, y esto me llamó mucho la atención. Se publicó en el año 2022 y lo que dice es que el 11% de los tambos encuestados tienen solamente sombra y aspersores, un 38% tiene sombra suficiente para todas las vacas, el 50% de los tambos posee agua calificada apta, o sea, la mitad de las vacas no toman agua que sea apta. Esto se hizo en Entre Ríos, se hizo en Santa Fe y en provincia de Buenos Aires. Y el 76% solamente tiene reposición adecuada de agua. Y esto es un dato interesantísimo porque en esta época es cuando yo llego a los campos
nuevos, digamos, de clientes nuevos, o hacer una auditoría, trabajo y hablo con la gente y lo primero que les digo, esta es la época en la cual se empiezan a romper flotantes, a romper bebidas. Y yo, sí, esta época es cuando mayor trabajo tenemos, se nos rompen las bebidas, se nos rompen los flotantes. Bueno, ese campo no tiene suficiente reposición de agua. Las vacas van, se quedan paradas al lado de la bebida, empiezan a tener la inquietud de que no viene agua, te atropellan la bebida, rompen los flotantes, rompen la bebida. Bueno, ese campo no posee reposición de agua. Y la otra pregunta que yo les hago a los que son asesores y productores que están en esta reunión es si han medido la capacidad de agua que tienen y la capacidad de reposición de esa agua. Muchas veces la capacidad da, pero la reposición no. Piensen que la vaca solamente destina 1 hora y media por día, más o menos a 2 horas, a tomar agua. Si encuentra agua, toma, y si no encuentra, sigue viaje. Entonces ahí tenemos unos problemas, pero son gravísimos. Pensemos de vuelta, el 74% del cuerpo es agua y el 87% de lo que produce es agua. Si miramos esto es me lo mandó un cliente mío, el tambero de un cliente mío, esto fue ayer. Esta vaca está tomando, para ese campo está tomando agua. Y esto también en muchos campos es considerado agua. Y esto es agua de charco, o sea, no es considerado agua. Con respecto a lo que es temperatura ambiente, que es lo que yo les quiero contar y que es lo que más aprendimos, yo trabajé durante 15 años en un clima subtropical. El problema más grave es la temperatura, la alta temperatura, pero también la temperatura mínima. Cuando las temperaturas mínimas y máximas son muy cercanas, ese es cuando se produce el estrés térmico. Y sobre todo cuando tenemos alta humedad. Este caso es el promedio de los últimos 15 años de lo que es el clima en un clima subtropical como es Paraguay. Entonces, prácticamente cuando llega el invierno, primavera, o sea, otoño-invierno es cuando la temperatura es más baja, pero las máximas y las mínimas se acercan y después vamos a ver la relación que tiene eso con lo que pasa con la reproducción. Entonces tenemos la vaca con el estrés térmico, vamos a ver qué hacemos durante las horas nocturnas, que es cuando mayor intercambio puede haber, pero si tenemos poco relación entre temperaturas máximas y mínimas vamos a tener un problema muy grave porque no hay refrescado de esa vaca. Agua obviamente lo vamos a seguir viendo, ya Miguel hizo una introducción con esto, lo mismo que lo que es ventilación y refrigeración. Vamos a tener en cuenta fundamentalmente la cantidad de días que hace calor, cuando pasan 3 a 4 días seguidos de altas temperaturas con altas mínimas y altas máximas, o sea, el diferencial térmico es muy chico, tenemos que estamos en una onda de calor. ¿Qué nos va a afectar esa onda de calor? Fundamentalmente desde el punto de vista inmunológico. Y acá también vamos a tener algo para hacer desde el punto de vista inmunológico, fundamentalmente las vacas en el posparto. No vamos a abandonar nunca el tema del concepto, pero no lo vamos a tocar, lo que es sombra, lo que es ventilación y lo que es... Pero sí lo que es alimentación. Esto es clave. ¿Cómo vamos a medir la alimentación de que estamos haciendo las cosas bien o mal? A través del lavado de materia fecal. Vamos a ver cómo podemos manipular los ciclos sexuales, cómo podemos manipular la onda folicular, cómo podemos hacer protocolos para ver si podemos preñar esas vacas. ¿Qué podemos hacer una vez que está lanzada ya la gestación y que la vaca quedó, por lo menos en los primeros 10, 15 días, que todavía no sabemos si está preñada o no, todavía no repitió celo? Hay medidas para hacer, ya estamos haciendo algo, todavía no hemos terminado de tener un dato concreto, pero hay también cosas para hacer. Y lo último, desde el punto de vista de qué podemos hacer con respecto a lo que es producción general, cómo manejamos las curvas de partos para tener estable la cantidad de vacas paridas durante los meses de verano para que no se nos caiga tanto la producción. Entonces tenemos una batería de cosas que es lo que vamos a ir tocando en toda esta presentación. Básicamente lo que le pasa a la vaca entonces empieza en estrés, ese estrés produce una reducción fundamentalmente de GnRH y LH, eso hay menos cantidad de estrógenos, hay baja calidad de esos ovocitos que se forman, hay poca intensidad de los celos, se los producen pérdidas embrionarias, consumo menos de materia seca, cae la producción, es decir que un combo general que se nos produce sobre la vaca que nos trae como consecuencia menos producción, menos reproducción y se altera absolutamente todo. Para entender básicamente qué es lo que pasa desde el punto de vista reproductivo, yo les he traído este grafiquito de cómo se produce el ciclo sexual. Tenemos que hay un crecimiento folicular, ese crecimiento folicular llega a un punto en el cual el folículo dominante se atresia, empieza la segunda onda folicular, esto está dominado por la folículo estimulante que es segregada desde la hipófisis,
Ahora bien, acá empiezan los problemas. Cuando nosotros estamos sobre un estrés térmico, el folículo que se está formando, que adentro tiene el óvulo, no tiene la suficiente cantidad de estrógenos segregados por la capa interna de ese folículo y nos trae como consecuencia que ahí tengo menos estrógeno. Al tener menos estrógeno voy a tener menos pico de LH. Los estrógenos son los que le avisan a la hipófisis y listo, ya está, larga la hormona que es la LH y produce la ovulación. Entonces, al no tener yo ese pico de LH, este folículo sigue creciendo, y cuando los crecimientos foliculares superan los 15 a los 17 milímetros, la fertilidad decae en forma manifiesta. Esta es una de las explicaciones por las cuales en época de calor se produce una caída de la fertilidad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en pleno desarrollo de este folículo? Mucha cantidad de progesterona. Cuando se produce la ovulación, ¿qué es lo que necesitamos? Progesterona cero y mucha cantidad de estrógenos, que es la que se produce con la manifestación y presentación de los celos. Ahora bien, si yo tengo un cuerpo lúteo que es muy chiquitito como consecuencia de haberse formado de un folículo que era muy chiquitito, voy a tener poca cantidad de progesterona y por ende también voy a tener menos receptores en ese folículo que se está formando, y esa es otra explicación de por qué la fertilidad es baja en la época de calor. Muy bien, llegamos entonces al punto de por qué se nos producen alteraciones en el ciclo sexual, y básicamente se nos va a producir por dos motivos. Uno de los motivos fundamentales es que desde la hipófisis la secreción de GnRH se ve alterada. Tendría que ser normal, esto segrega folículo estimulante, que es la que nos desarrollaba ese folículo para que creciera. Ese folículo formaba estrógenos en su interior y trae como consecuencia la presentación de los celos y el aviso a la hipófisis de que suelte la LH para que se produzca la ovulación. Pero a su vez, nosotros tenemos que en plena época de calor, el problema que se nos está manifestando es que empieza a haber alteraciones a nivel del rumen. Esa alteración a nivel del rumen, tenemos que empieza a producirse acidosis. Esa acidosis nos produce muerte de las bacterias, aparecen las endotoxinas bacterianas que nos bloquean la secreción de GnRH desde la hipófisis, y todo este mecanismo hacia atrás se ve totalmente alterado. Entonces tenemos un doble problema. Uno producido por el calor, esto también explica los abortos. El calor nos bloquea esto, pero también las endotoxinas bacterianas como consecuencia de una alteración de lo que está pasando en el rumen. A nivel del ciclo sexual, si nosotros llegamos a preñar la vaca, a esta altura se produce la secreción después vamos a tocarlo con más profundidad, se produce la secreción de una proteína segregada por el feto que se llama interferón tau, que es el que va a avisarle a la madre que es un feto, que no es un cuerpo extraño, y es el que la mantiene. A mayor cantidad de interferón tau, mayor posibilidad de que ese feto sobreviva. A menor secreción de interferón tau se desencadena todo el ciclo sexual de vuelta. Entonces, ¿dónde podemos trabajar? Vamos a trabajar en el preparto, vamos a trabajar en el posparto, vamos a trabajar en la etapa productiva y vamos a trabajar en la etapa de servicios. Cuando empezamos a la época de preparto, no abandonamos nunca el tema de agua y sombra, pero sí vamos a entrar en el tema alimentación. ¿Qué tiene que tener la alimentación de ese preparto? Fundamentalmente ser concentración energética máxima, menor cantidad de fibra, y esa menor cantidad de fibra nos va a traer como consecuencia un pasaje más rápido por el tubo digestivo y no se va a generar calor endógeno. Entonces ahí tenemos una solución. ¿Cómo vamos a saber si estamos con una dieta muy fibrosa o menos fibrosa? Trabajamos con lo que es separación de fibras. Nosotros trabajamos con estas mallas, que es muy parecido al cajón famoso en el cual se separa la fibra. Esto nos da la cantidad, pesamos y nos da la cantidad de fibras más largas o más cortas. Y después lo que usamos es estados corporales. Esto es fundamental, lo vamos a usar en todas las etapas. Entrenen a su gente para que sepa hacer estados corporales. Y lo que es manejo de sales con las tiras para ver pH urinario y lavado de materia fecal. Esto es todo lo que tenemos para hacer en el preparto. Fundamentalmente clasificar la materia fecal. Entonces clasificamos la materia fecal, lavamos la materia fecal para ver la cantidad de fibras, tamizamos para ver las fibras que tenemos y trabajamos con máxima concentración energética en lo que es la dieta del preparto. ¿Qué vamos a hacer en el posparto? Bueno, el posparto se ve afectado fundamentalmente la inmunología. Y la inmunología la inmunología es el que manda lo que pasa en el útero de esa vaca en ese periodo de posparto. Se nos produce alteración, fundamentalmente hay más secreción de interleuquina 1, 6, 8,
se nos produce mayor cantidad de ciclo de la COX-2, que la COX-2 se va a formar fundamentalmente en los mecanismos de inflamación local y es una retroalimentación constante, entonces es una inflamación continua. Todo eso pasa por el efecto del estrés térmico. De vuelta vamos a hablar con lo que es tema de estados corporales, vamos a lavar de vuelta materia fecal para ver y vamos a clasificar la materia fecal. Con todo eso funcionando, tenemos una cosa más para agregar de hacer en el posparto, que necesitamos para aumentar lo que es la inmunidad, y es la autoinmunoterapia. Nosotros empezamos a trabajar esto hace casi 6 años, en la cual sacamos 50 centímetros cúbicos de sangre y aplicamos 50 intramuscular, 50 subcutáneo, y produce un aumento muy marcado de lo que es la capacidad inmunológica de la vaca. La sangre, una vez sacado del tubo de lo que es la arteria, tiene un comportamiento como de cuerpo extraño y ahí se produce una elevación de las defensas. Un trabajo en el cual este tambo tenía casi un 60% de vacas presentaban infecciones uterinas en el posparto. Cuando aplicamos la autoinmunoterapia lo dimos vuelta, pasamos a un 54% de pospartos normales. En este tambo teníamos un 62% de pospartos normales, pero nos quedó un grupo de vacas, nadie quería dejar vacas testigos, nos quedó un grupo de vacas sin hacer autoinmunoterapia y resulta que de estas 43 vacas, 16 salieron con pospartos normales. Entonces, el 37% solamente de pospartos normales sobre las vacas que no tenían autoinmunoterapia. Entonces, esto es totalmente recomendable, costo cero, lo único que tenemos el costo es de la jeringa, nada más. Y es una cosa para trabajar porque sabemos perfectamente que en el momento del estrés térmico se nos produce una inmunosupresión. Con respecto a eso, yo tengo para basarme en ese trabajo, esto lo hicimos en el año 2000, tomamos las vacas en el preparto y le hicimos la capacidad inmunológica. Si bien esto es un trabajo que había hecho Ruminikova hace muchos años, yo lo adapté y le hice algunas modificaciones. Lo que se hace es se incuba sangre con anticoagulante con levaduras. Estas son levaduras. Y se mide la capacidad fagocítica que tienen esas levaduras. En este caso está recién empezando a formarse las caviolas que lo están queriendo fagocitar. Acá está queriendo fagocitarlo. Acá fagocitó una. Acá fagocitó casi 5. Cuando fagocita 2 o más de 2, quiere decir que tiene una capacidad inmunológica muy grande. Con esto tuvimos un 80% de acierto cuando dijimos que la vaca no tenía capacidad inmunológica suficiente y que iba a salir con un posparto con tratamiento, un posparto con infecciones uterinas. Se presentó el 80% de acierto, tanto para normal como para patológico. En aquel momento esto se dejó porque no sabíamos qué hacer con esa vaca. Simplemente decíamos, esta vaca va a tener un problema de posparto. Bueno, ahora tenemos que hacer, porque encontramos esto y le hacemos autoinmunoterapia y con eso solucionamos gran parte del problema. Muy bien, entramos entonces en la etapa productiva. Ya vimos qué podíamos hacer en el preparto, ya vimos qué podíamos hacer en el posparto, ahora en la etapa productiva. Y lo que sabemos de la etapa productiva es que cuando hay un estrés, fundamentalmente la radiación solar tiene un efecto muy importante sobre lo que es la disipación de calor y hay un trabajo hecho en Nueva Zelanda publicado este año, muy interesante porque midieron radiación solar, midieron velocidad de viento, midieron temperaturas corporales de las vacas. Bueno, la temperatura corporal, que ya después les voy a mostrar que nosotros también lo hicimos, no se modifica, la vaca trata bajo todo punto de vista de mantenerlo, ahí es donde entra en estrés. Y la vaca va a aumentar la frecuencia respiratoria, aumenta el ritmo cardíaco, disminuye el consumo de materia seca, está mayor cantidad de tiempo parada, por eso empieza a haber problemas de patas, está mayor cantidad de tiempo parada y no está comiendo, por eso también disminuye la producción, la circulación periférica aumenta, disminuye la cantidad de sangre que va hacia los órganos internos, fundamentalmente el útero, entonces tenemos problemas en el posparto con lo que va a ser vacas en un posparto normal y vamos a tener también problemas con respecto a lo que es presentación de celo. Eso es más o menos el combo que se produce por todo este efecto del estrés calórico. Y acá yo les presento dos fotos. Este es un estabulado de Chile y este es un estabulado de Brasil. La vaca cuando tiene calor, ¿qué hace? Se tira al suelo, estira su cuerpo, trata de tener la mayor cantidad de la masa corporal estirada para ver si puede disipar ese calor. Bueno, acá fíjense que las instalaciones no ayudan para nada. Y fíjense en esta situación quién está disipando mayor calor. Esto está ubicado en el centro de Chile y esto está ubicado en San Pablo. O sea, las vacas acá están muchísimo más confortables y mucho más cómodas. Van a disipar mejor calor estas que estas. Viendo todo esto, entonces siempre no abandonamos calor, no abandonamos agua y sombra, vamos de vuelta a la fibra, tenemos que ir a una dieta que sea
menos calórica, mayor, o sea, calórica pero concentrado, menor cantidad de fibra, porque la fibra lo que hace que es lentifica el pasaje, empieza a haber mayor fermentación en el interior del rumen, mayor producción de calor endógeno, se empiezan a utilizar mayor cantidad de proteínas que las que tendrían que utilizarse, entonces hay menos pasaje de proteína hacia el intestino delgado. Al haber menor cantidad de proteína empieza a caer todo lo que es sistema productivo, se viene todo abajo. Entonces, determinación de estados corporales sigue siendo de vuelta uno de los elementos fundamentales para medir esta etapa productiva. Y tenemos esto que es sumamente importante. Esta es la evaluación que yo hago para ver qué es lo que está pasando con la producción en general, con el bienestar animal, con el confort y con la alimentación. Esto es el fisiológico que yo le llamo. Cada una de las barras son la cantidad de vacas paridas que tengo en cada uno de esos meses. Si yo tomo de 0 a 180 días, tengo que tener el 50% de las vacas o aproximado. En este caso tengo un 48%. Mido cuando hacen el pico. Recuerden que el pico de producción tiene que ser a los 60 días. El pico de producción de las vaquillonas tiene que ser a los 90. Acá tenemos un problema. No hay pico de producción en vaquillonas. La curva verde es vaquillonas. Entonces, acá ya encontramos un problema. El segundo problema que encontramos, en esta gráfica específicamente, es el diferencial de producción entre vacas y vaquillonas. Está en un 25%. Tiene que ser un poco menos. Pero sí vemos que hay un muy buen bienestar, porque caen a un 1% mensual. La caída de producción tiene que ser lo más leve posible. ¿Por qué? Porque pasado el día 180 tenemos como consecuencia que se empieza la progesterona a inhibirme esta enzima. Al inhibirme esa enzima es fundamental para la producción de lactosa. La lactosa está siempre presente en la misma proporción en la glándula mamaria. Siempre está entre un 4 y un 5%. En una vaca que produce 10 litros, en una vaca que produce 60 litros. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo menos lactosa, tengo la lactosa higroscópica, es la que absorbe agua. Al no absorber agua voy a tener como consecuencia caída de producción. Entonces, si yo tengo un muy buen pico de producción y una caída lenta porque tengo buen confort, buena alimentación, voy a tener buena producción en la mitad y al final de la lactancia. ¿Y qué es lo que me está haciendo el calor? El estrés calórico me afecta fundamentalmente a mitad y a final de lactancia. Porque estas vacas de acá están utilizando sus reservas corporales para producir leche y ya están entrenadas para eso, movilizan sus reservas corporales. Acá eso no está pasando. Entonces, donde yo estreso vacas de mitad de lactancia y de final de lactancia, la producción cae y no hay forma que la recupere. Y la segunda cosa que hacemos es medimos la proporción, el porcentaje de grasa sobre proteína. Esto se empezó a trabajar hace unos 6-7 años, se hizo trabajo en Lituania, en Dinamarca, en Irlanda. ¿Y qué encontraron? Que la línea de corte está entre 1 y 1.3. Cuando supera el 1.3 me está indicando que esta vaca tiene una cetosis metabólica. Está movilizando mucha grasa y la grasa, recuerden que el 50% se forma en glándula mamaria y el otro 50% viene derivado de lo que pasa a nivel circulatorio. Entonces yo estoy teniendo mucha grasa que está llegando a la glándula mamaria que puede ser como consecuencia de la movilización grasa. Cada puntito es una vaca. Esto está muy prolijito porque están casi todas dentro de la línea de corte, 1 a 1.3. Por debajo de 1 me está indicando que hay acidosis. Y esto tiene una relación directa con estrés calórico y con reproducción. Entonces, si yo me encuentro que esto lo tengo totalmente desarmado, con muchas vacas acá arriba, tengo que ir a pensar qué hacer con la dieta. Si yo las encuentro muy por acá abajo, voy a tener que pensar y en lavar la materia fecal porque estoy con algún problema de acidosis. Y si yo encuentro acá que tengo menos vacas que lo que necesito, que es el 50%, las caídas son muy abruptas, la caída de mitad de lactancia hacia adelante es marcadísima, bueno, vayan a trabajar sobre lo que está pasando con estas vacas, con estrés calórico, con alimentación y qué están haciendo con estas vacas con respecto al confort. Con respecto a lo que es etapa productiva, vamos a trabajar, esto tiene que pensarse de un año para el otro, porque las gestaciones duran 9 meses. Entonces yo lo que tengo que estar pensando acá es cómo hago con estas vacas para llegar a tener la mayor cantidad de vacas con más de un 50% o un 50% dentro de las 0 a 180 días. ¿Y qué hago? Acumulo mayor cantidad de partos en el periodo de julio, agosto y septiembre. Entonces esas vacas pasan durante el periodo de verano apoyando a ese sistema productivo y tal vez no estaré en un 50, pero sí en un 40. Y la otra cosa que se puede hacer, que son las que menos sufren el estrés calórico, que son las vaquillas. Las vacas sí sufren más estrés calórico que las vaquillas, entonces yo puedo hacer parir vaquillas en esta época que van a sufrir menos el estrés calórico que las vacas de segundo o tercer parto. Muy bien, entonces ahora podemos analizar lo que nos está pasando con
desde el punto de vista económico, que ese es otro dato que nosotros tenemos que mirar. No solamente mirar qué es lo que nos está pasando, sino que tenemos que estar mirando el estrés calórico en sí. Y bueno, miramos el estrés calórico, miramos la curva de producción y yo acá les marco, de 0 a 180 días tengo, esto es un programa que tengo hecho en el cual dice, bueno, tengo el 30% de las vacas. Con el 30% de las vacas, con 200 vacas produciendo 27 litros promedio, si yo este pico de producción de vacas de 0 a 180 días lo llevo a 40%, aumento 1 litro por vaca en el promedio y paso a tener 111.000 pesos ganados por año por vaca. Entonces es una cifra más que significativa. Entonces encarar el tema de tener mayor cantidad de vacas paridas de 0 a 180 días durante estos periodos de tiempo. Seguimos trabajando en la etapa ahora reproductiva y lo que vamos a encontrar fundamentalmente es, vamos a introducir un espermatozoide en el interior del útero. Este espermatozoide va a tener que encontrar primero el útero que tenga una temperatura adecuada. Una de las cosas que pasa también es aumento de temperatura en el interior del útero y eso también nos produce alteración de la fertilidad. Este espermatozoide que va avanzando, bueno, nosotros vamos a ver algo que es muy interesantísimo, que es el momento en que se produce la concepción, que es este momento. Este momento es clave, que es exactamente este. Cuando perfora, esto es una microfotografía electrónica, cuando perfora el óvulo y se produce la fecundación. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de que perdure y que se transforme en un feto viable y en un ternero nacido. Entonces, lo que yo les conté al principio, una de las cosas que nosotros aprendimos trabajando todos estos años ahí en Paraguay, es que cuando la temperatura máxima era muy alta, pero las mínimas eran bajas y la diferencia térmica era importante, no había mayormente problema. El problema era cuando las máximas y las mínimas estaban muy cerca y cuando la humedad ambiente era muy alta. Entonces empezamos a medir temperaturas corporales, porque una de las cosas que también se decía en aquel momento es que la temperatura corporal aumentaba cuando se aumentaba la temperatura ambiente. Bueno, eso no es así. Nosotros medimos miles de vacas y llegamos a la conclusión de que la temperatura se mantiene. Hay algunas vacas que cuando se produce un aumento muy marcado de temperatura y no pueden regularlo, la temperatura corporal se dispara. Pero este es el estrés térmico que sufre la vaca. Está luchando para mantener que esta temperatura corporal se mantenga dentro de los 38,5, que es su temperatura normal. Esto es otro caso que les quiero mostrar, porque son dos situaciones distintas. Esto es norte de México y acá trabajamos en forma distinta, porque acá tenemos alta temperatura pero baja humedad. Entonces podemos trabajar con estos aspersores. Son ventiladores que largan microgotas y producen como una niebla y eso baja la temperatura. Y estos son aperturas automáticas que se van programando para que las vacas salgan y caminen por los pasillos. Y este es otro caso también, el mismo de México, pero ya fíjense que acá tenemos ventiladores externos y la sombra no alcanza para todas. Entonces, esa es otra cosa. Tenemos sombra, pero ¿alcanza para todas las vacas? Y esto se los muestro como un efecto, esto se publicó ahora en octubre. Es muy interesante porque es muy práctico. Hicieron con este tubo, pusieron acá un ventilador gigante para lo que eran los terneros y le hicieron estos agujeros a cada uno de los terneros y les pusieron sombra. Bueno, los terneros que estaban en esta situación y pusieron otros que no estaban con sombra solamente, pero sin la ventilación forzada, tuvieron más tiempo parados, ganaron menos peso, tuvieron mayor cantidad de problemas que el resto de los terneros que estuvieron con esta situación. Entonces lo que tenemos que encontrar dentro de la etapa productiva es encontrar el celo. Para encontrar el celo tenemos cantidad de herramientas. Dentro de esas herramientas tenemos los parches. Estos son parches que inventé yo, en el cual nos marcan el momento ideal de la inseminación. Cuando estamos en 38,8, la temperatura, nosotros hicimos trabajo que ahora se los voy a mostrar, de temperatura corporal en el momento de la inseminación y tiempo entre detección e inseminación. Cuando aparece esta línea blanca estamos en 38,8 a 39,2, con 8 a 9 horas de haberse iniciado el celo y es el momento ideal de inseminar. Tenemos las pinturas, tenemos los aerosoles, tenemos la pintura también, la de pincel, tenemos los collares, pero fíjense que también tenemos toda esta batería, el HeatWatch, el Activity Meter, los podómetros, las videocámaras, la medición de progesterona, los Milcount, es decir que tenemos una cantidad de cosas para detectar los celos. Entonces lo que nos está indicando que al haber tanta cantidad de elementos para detectar los celos, quiere decir que ese es uno de los problemas graves que nos enfrentamos con el tema reproductivo, encontrar el celo y encontrarlo en el momento exacto para producir la inseminación.
Nos tenemos que basar, cuando hablamos de eso, en esta tabla que me parece interesantísima, en qué momento la vaca entra en estrés térmico. Y fíjense que no solamente hay que pensar en temperaturas muy altas, porque un poco lo que dijo en la introducción Miguel, con 24 grados, por ejemplo, pero con un 70-80% de humedad, estamos al borde de un estrés térmico. Y cuando hablamos de la presentación de los celos, yo les quiero mostrar estas dos filmaciones que tenemos. Fíjense lo que es la duración de los celos. Duran exactamente 3 segundos. Quiere decir que si la persona que fue a sacar celos se fue a atar los cordones o fue a hacer alguna otra maniobra, cuando miró de vuelta al rodeo ya no había más celo. Entonces, indiscutiblemente necesitamos un elemento que nos ayude a la detección de los celos. Y esto es un poco lo que yo les quiero contar de dónde se produce el error y fundamentalmente en épocas de calor es donde más se manifiesta. Esta es línea de tiempo y estas son las horas del día. En línea de tiempo ustedes van a escuchar que la vaca inició el celo y 24 horas después se produce la ovulación. Es correcto. Empieza una hora, a las 12 horas presenta quietud a la monta y 12 horas después presenta la ovulación. Si nosotros esto lo hiciéramos con las horas del día, y esto fueran las 4 o 5 de la mañana, que es el horario que se va a iniciar el tambo, vemos las vacas acá, pero resulta que esta vaca no la vimos y empezó a la 1 de la mañana. Fíjense que con 3 o 4 horas de corrimiento desde el inicio del celo, nos va a trasladar que a las 4 o 5 de la tarde, cuando fuimos de vuelta al tambo, vimos que se dejó montar, consideramos que hay que inseminarla con la regla AMPM, la inseminamos a las 4 o 5 de la mañana, el espermatozoide tarda alrededor de 5 o 6 horas en capacitarse y en llegar hasta el infundibulum, que es donde está el óvulo esperándolo. Cuando llega el óvulo tiene 8 o 9 horas de vida, prácticamente está muerto o en condiciones de morir. Ese es uno de los grandes errores que se comete con respecto a lo que es la inseminación y la fertilidad de los servicios. Entonces, nosotros con esto, yo les voy a mostrar el trabajo que hemos hecho con mis parches, pero se puede hacer con cualquier otro de los elementos, con los medidores de actividad, con el resto de las pinturas. Nosotros con estos parches lo que encontramos es que hicimos la corrida del tiempo. Esto se lo llamamos grado 1, vacas de baja actividad o de inicio de montas. Acá ya tiene 5 horas, pero todavía no apareció la línea blanca. Estos son grado 2, pero cuando inseminamos las vacas con grado 1, vacas de baja intensidad, de cada 10 preñamos 2. Cuando inseminamos las vacas con el grado 2, que es esta aparición de la línea blanca, de cada 10 preñamos 5. Y cuando inseminamos las vacas con grado 3, de cada 10 preñamos 2. Son celos pasados. ¿Cómo medimos esto para ver forma práctica temperatura corporal al momento de la inseminación? Cuando medimos la temperatura corporal al momento de la inseminación, en este caso el trabajo tiene 6.000 vacas, en este momento tenemos más de 200.000 vacas. Cuando está entre 38,8 y 39,2, las posibilidades de preñar son del 47% y van bajando a medida que va subiendo la temperatura. Cuando encontramos vacas con esta temperatura, recuerden que los estrógenos son los pirógenos, entonces cuando mayor cantidad de estrógenos hay, podemos esta vaca esperarla. La temperatura corporal baja 0,1 grado por hora. Entonces con eso vamos llegando a la vaca hasta la temperatura ideal y ahí la inseminamos. ¿Qué hacemos con la hora de detección? Otro de los datos que podemos también tomar. Entre las 18, este fue un trabajo que hicimos sobre 7.800 vacas y después se agregó hasta 24.000 vacas y ahora tenemos más de 200.000 vacas medidas igual. Cuando hacemos la temperatura corporal entre las 6 de la tarde, entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana, el horario de detección de los celos, tenemos que hay un 61% de las vacas. Las vacas tienen mayor chance de presentar celo entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana. Entonces acá surge lo que yo les digo a veces los tamberos. Ustedes tienen dos posibilidades de trabajar. Pueden trabajar para que los vean, van y se paran en el medio del potrero y el patrón va a pasar a las 12 del mediodía y va a decir qué sacrificado que está sacando celo. Bueno, eso no sirve para nada. Tienen que ir a sacar celo entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana, que es el horario en que el patrón está durmiendo y que es la mayor presentación de los celos. Entonces con esto les he armado yo en algunos tambos, tenemos esto como un ensayo memoria, es decir, cuando encontramos vacas en temperatura en esta hasta 38,4, 38,5, son celos que ya están pasados. Cuando las encontramos entre 38,6 y 39 hasta 39,5, inseminamos. Cuando están por arriba, esperamos porque bajan 0,1 por hora. Luego tenemos que medir lo que estamos haciendo, porque una cosa es la reproducción, una cosa es la foto que vemos hoy, pero otra cosa es proyectar esa foto hacia adelante. Y lo importante siempre en reproducción es proyectar hacia adelante. Y la proyección hacia adelante nos va a dar que lo primero que tenemos que hacer, lo primero,
es qué cantidad de preñeces necesitamos por mes para mi tambo. En este caso, un tambo de 300 vacas necesita 24 vacas. Fíjense que acá va por 18. Bueno, le están faltando vacas porque entonces el año que viene no va a tener la misma cantidad de vacas en ordeña que tiene este año. Lo segundo que vamos a medir es esto, qué cantidad de vacas, qué proporción de vacas vamos teniendo de acuerdo al tiempo que va transcurriendo de que las vacas están paridas. En este caso estamos llegando a los 90 días con todas las vacas inseminadas. Esto está perfecto. Pero si nos encontramos que esto se alarga, bueno, vamos a trabajar acá. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos problemas de confort, tenemos problemas de temperatura, tenemos problemas de que no le estamos mojando las vacas, tenemos problemas de alimentación. O sea que vamos a buscar el problema. Lo segundo es sacar la tasa de detección de celo. En este caso, este tambo tiene una tasa de detección de celo del 78%. Y lo tercero que vemos, o lo cuarto, es cuántos celos se nos están pasando. Esto es importantísimo medir para chequear con tasa de detección de celo, con celos que se están pasando, y ahí llevamos un control de cómo va la tasa de detección de celo. Miramos acá y miramos acá. Entonces tenemos un control de lo que nos va a pasar en el futuro. Con respecto a qué cosas podemos hacer, bueno, acá yo les voy a mostrar, esto empezamos con mojado y sombra. Este tambo empezó acá entre el 2024 y el 2025 y mejoró un 50% el consumo de semen. Bajó de 2,4 a 2,9, 2,4 es lo que consume entre otoño y primavera y 2,9 es lo que está consumiendo en verano, cuando venía consumiendo 3,1, 3,9. La segunda cosa que podemos hacer, esto lo hace un programita que yo tengo en el cual me dice que yo lo he llamado corredor reproductivo. Esta vaca tiene 3 días de inseminada, esta vaca tiene 9 días, estas 10. Bueno, cuando llegan acá al periodo de 11 al día 16, 17 es cuando se produce la secreción del interferón tau. ¿Qué puedo llegar a hacer ahí? Porque también hay otra cosa que podemos hacer. Bueno, esto lo estamos recién iniciando. Podemos colocar un implante de progesterona para reforzar ese cuerpo lúteo y que haya más secreción de interferón tau. Pero atención que también acá tenemos el peligro. Si los receptores celulares de la progesterona son sobreestimulados, también después no responden. Entonces ahí tenemos que medirlo, pero hay algo para hacer para ver si podemos mantener o aumentar las chances de que esas vacas queden gestantes. ¿Cómo se desencadena ese problema? Bueno, el problema viene que una vez que se produce la concepción, estas son las células del oviducto, estas son las células del útero. Cuando el interferón tau va y le avisa a la vaca que está preñada, la vaca empieza entonces a frenar todo este mecanismo. ¿Y el mecanismo cuál es? Empieza a haber secreción de estrógenos. Cuando se produce la secreción de estrógenos se desarrollan receptores celulares que se llaman OTR. Esos receptores celulares vienen y se une la oxitocina manda una señal intracelular, rompe todo lo que son membranas lipídicas o lípidos y empieza a formar ácido araquidónico. El ácido araquidónico es precursor de las prostaglandinas. Entonces empieza a formarse prostaglandina y como consecuencia de eso nos demorona el cuerpo lúteo. Y ahí se reinicia la actividad. El estrés térmico nos hace eso. Entonces, ¿cómo podemos mitigar eso? Las vacas que están entre 15 y 16, 17 días, si tenemos las condiciones y las comodidades adecuadas, las vamos a poner con mayor cantidad de sombra, mayor cantidad de ventilación. Eso nos va a traer como consecuencia frenar un poco el problema. ¿Cómo podemos, otra de las recetas que podemos dejar, si podemos llamarle así, nosotros hacemos protocolos y los protocolos les llamamos 420, sacamos celo 4 días cada 20. Esos 4 días hacemos un protocolo con implantes de progesterona, hacemos 2 centímetros de benzoato, aplicamos doble prostaglandina, retiramos y sacamos celo 4 días. Prácticamente el 90% de las vacas que se implantaron entran en celo en este tiempo. En este momento estamos casi en el 95-97%. Las vacas que no entraron en celo estos 4 días, a los 14 días las reimplantamos, las dejamos 7 días y se van con las que van a repetir de acá se juntan con esta. Entonces vamos trabajando con grupos sexualmente activos y solamente grupos. Entonces yo esas vacas las puedo poner a la sombra, les puedo dar más agua, les puedo ventilar, les puedo hacer un montón de manejos que si tengo muchas vacas inseminadas durante mucho tiempo es prácticamente imposible. Luego de eso podemos manipular la onda folicular y sí, porque nosotros podemos encontrar podemos hacer tacto y encontramos vacas que tienen folículos muy chicos. Bueno, esas ondas foliculares podemos hacer un doble implante y llegar a una onda folicular con folículos de 13, 14 o 15 milímetros, que son los que mayor fertilidad tienen. Entonces, todo lo que yo voy encontrando con esos ovarios que son relativamente chicos, voy a darle una doble implante y voy a tener folículos más grandes y voy a aumentar la fertilidad.
Y la otra cosa que también hacemos es, este es un protocolo que desarrolló un laboratorio que fabrica el PMSG recombinante, y nosotros lo estamos usando con muy buenos resultados. Lo que hacemos es el protocolo común, le agregamos PMSG el día del retiro y lo que se hace es PMSG el día 14. Este tiene doble efecto. Me estimula el desarrollo de un folículo y a su vez a las 48 horas yo le doy un GnRH, produzco la ovulación de ese folículo y me forma un cuerpo lúteo accesorio. Y a su vez estimula a que ese cuerpo lúteo que ya está formado, que viene de la gestación, se desarrolle mucho más. Con esto nosotros tenemos casi un 40 o 45% de concepción sobre vacas que tenían hipoplasias ováricas. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver entonces, ¿qué influencia tiene la tasa de detección de celo y la tasa de concepción? Si nosotros trabajamos con tasa de detección de celo de un 60% y un 30% de concepción, ¿podemos aumentar esto? Sí se puede aumentar. Podemos llevarlo a un 65%, siendo totalmente conservadores, y un 35% de la concepción. Fíjense que acá arrancamos con 60 de detección y 30 de concepción y nos da 3 animales menos para el año siguiente. Cuando aumentamos esto a 65 y 35, nos da 18 animales más para el año siguiente, habiendo bajado también un 5% la descarte, obviamente porque tengo menos problemas reproductivos, y habiendo bajado un 1% descarte de mastitis y pietín. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer, trabajar de aumentar la tasa de detección de celo y la tasa de concepción. Con respecto a lo que es concepción anual, en este tambo empezamos también con el ventilado y el mojado, y fíjense lo que pasó con la producción. Subió casi 2 litros de un año hacia el otro. Y fíjense lo que pasó con la concepción en cada uno de estos 3 meses que se midieron. Entonces, esto se paga solo. Ventiladores y duchas se pagan absolutamente solos, viéndolos desde el punto de vista económico. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, es lo que yo les comenté al principio. Cuando tenemos la amplitud térmica es amplia, no afectaría tanto la reproducción. En enero del 2019 la amplitud térmica fue muy amplia. Estas fueron las máximas, estas fueron las mínimas, tuvimos un 44% de concepción. Pero en enero del 2024 la diferencia térmica fue muy chiquitita y tuvimos un 19% de concepción. En febrero del 24 pasó lo mismo. Ahora bien, fíjense lo que pasó cuando nosotros mojamos las vacas. ¿Qué es lo que nos dio? La amplitud térmica seguía siendo muy baja, esto fue en el 2025, pero tuvimos un 39% de concepción y un 29%, un 10% más que el año anterior. Entonces, el remojado y el ventilado y el refrescado de las vacas es fundamental. Algunas veces nos preguntamos, bueno, ¿doy servicio en verano? ¿Armo protocolos con hormonas? ¿Cambio la dieta? Bueno, yo para esto les he preparado, tengo esto que yo les llamo el tablero reproductivo. Y en esto yo les pregunto, bueno, ¿qué está haciendo en el preparto? Y tenemos como todo dato en el cual se coloca una nota, es antipático, pero nos orienta bastante. Separo las vacas a 30 días antes del parto, le doy sales aniónicas y le doy una dieta especial, pero no controlo pH de orina, no estoy controlando estados corporales, no tengo sombra, no tengo sombra en los comederos, no tengo ventiladores. Lo mismo en el posparto, lo estoy haciendo a los 30 días y así voy poniéndole la nota en cada uno de las partes de la parte reproductiva. Después, cuándo detectamos la preñez, cómo controlamos la alimentación, el presupuesto de comida. Muchas veces el presupuesto de comida solamente se hace por lo que yo gasté el año anterior, no por la cantidad de vacas que voy a ordeñar, y a veces me quedo corto, a veces me quedo largo. ¿Cómo evaluamos todo el sistema en la parte de la evaluación reproductiva? ¿Qué seguimiento hacemos sobre las vacas vacías y qué seguimiento hacemos sobre el bienestar animal? Todo esto va siendo calificado y me da un puntaje. Bueno, señor, usted tiene un 4 puntos en todo su manejo general. Y acá le marco los puntos más flojos. Entonces, por más que yo me ponga a hacer un protocolo, por más que yo me ponga a cambiar la dieta, si yo no he cambiado esto con anterioridad, poco resultado voy a tener por más que cambie fundamentalmente mi manejo. Entonces, es todo un combo que tenemos que darle importancia, pero desde el inicio de la lactancia. Otro dato interesante que se plantean siempre es: doy servicio con toro y dejo la inseminación. Bueno, esto también lo medimos durante el 2023 y 2025. Este tambo usó servicios naturales con estos toros. La vaca que llegaba al cuarto servicio o más se daba servicio con toro,
Pero a su vez dijimos, bueno, a partir del cuarto servicio también el inseminador va a inseminar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que la inseminación tuvo un 40% de concepción y los toros tuvieron un 30%. Entonces, lo que no preña la inseminación tampoco lo preña el toro, salvo que suelte los toros en el interior del rodeo. Eso es otra historia. Pero si yo tengo que hago detección de celo y le llevo la vaca al toro, estoy trasladando el mismo problema que tenía, que era de detección de celo. No es por estrés térmico. Y por último, yo quiero comentarles esto. Cada vez que hacemos un hecho tenemos una consecuencia y que esas consecuencias tenemos que ver qué estrategias en el manejo reproductivo vamos a hacer. Por ejemplo, un hecho es decir, bueno, está bien, no voy a inseminar más. Yo les muestro, con un programa de costos que yo tengo, un intervalo entre partos de 13 meses. Cada celo que yo no veo me cuesta 3.600 pesos. Pero si el intervalo entre partos está en 14 meses y medio, ya el celo no visto me sale 20.000 pesos. Y si el intervalo entre partos está en 15 meses y medio, ya el costo es de 29.000 pesos. Entonces, el hecho fue que yo dejé de dar servicio, la consecuencia es esta pérdida económica. Para terminar, entonces, yo les quiero hacer las siguientes reflexiones. Lo físico, sombra y agua siempre. ¿Qué manejo tenemos en el preparto? ¿Cómo manejamos los servicios? Anotamos hora de detección, hora de inseminación, protocolos para manipular el desarrollo folicular. Esto es clave, lo mismo que esto, porque acá vamos a saber en qué horario detecta los celos el inseminador y en qué horario preña más y preña menos. ¿Cómo evaluamos los celos? Si tenemos celos de baja intensidad o tenemos celos de mucha intensidad. ¿Cómo manejamos las curvas de parto para no caer en producciones, o sea, tener menos del 40 o 50% que vimos el sistema económico que teníamos? ¿Cómo evaluamos el sistema? ¿Cómo evaluamos al inseminador? ¿Cómo evaluamos los toros? ¿Cómo evaluamos la detección de celos? Cada acción que tenemos tiene una consecuencia y esas consecuencias siempre son económicas. ¿Qué estamos haciendo con la alimentación? Fibra, concentrado, digestibilidad, atención, minerales, fundamentalmente, atención con los minerales, porque las dietas que estamos usando, que son de alta digestibilidad, son de alto pasaje. Cuando ese alto pasaje también pasa rápido, me arrastra minerales que se absorben todos en el intestino delgado. ¿Qué relación tenemos entre grasa y proteína? Y si estamos haciendo lavado de estiércol. Y siempre, absolutamente siempre, armar presupuesto de vacas. ¿Cuántas vacas vamos a ordeñar y qué alimentos vamos a necesitar? Y ir viendo con esto qué resultado vamos teniendo. Bien amigos, los saludo y espero que las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buena, muy interesante la presentación. Bueno, yo tengo el chat abierto, no hay ninguna pregunta, así que damos lugar a las preguntas por orales, digamos. El que quiera me pide la palabra y empezamos un intercambio. ¿Correcto? Si querés dejar de compartir, así vemos más gente que quiera o que pueda preguntar. Ahí está. Gracias, Rodolfo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí ya hay alguien en el chat que va a hacer una consulta. Dale, Alexis. Dale, podés hacerla, abrir el micrófono y hacerla directamente. Sí. ¿Puedo hacer pregunta? Sí, sí, por supuesto. En preparto, ¿cómo hace para aumentar la concentración y disminuir la cantidad de fibra? Porque generalmente en preparto se utiliza chala de trigo y disminuye la concentración y él dice que hay que aumentar la concentración y disminuir la cantidad de fibra. Entiendo que es por la dieta fría, pero ¿cómo la logra? Correcto. Nosotros en el preparto lo que tenemos que dar es silo de maíz, podemos dar heno, fundamentalmente paja de trigo sería el molido, es una de las cosas muy importantes, porque no se olviden que lo que hace el rumen es tratar continuamente de bajarle el volumen, por eso va dando vuelta. La parte más grosera va a la parte superior, eso vuelve en el bolo alimenticio, la vaca lo remastica, lo vuelve a digerir y ahí se va mezclando con enzimas salivares.
Si el tamaño llega a los 2 centímetros, ahí pasa el retículo masal. Cuando yo doy una fibra muy grande, eso va a estar continuamente dando vuelta y no va a bajar muy rápido de tamaño, y ahí es donde aumenta la fermentación y el calor endógeno. Entonces, primera parte que yo puedo hacer es tratar de que esa fibra sea lo más corto posible. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Después trabajar con lo que es concentración energética sobre kilo de materia seca que yo entrego. Eso es otro dato sumamente importante. Por eso yo insisto tanto con el tema del lavado de materia fecal, porque no me puedo pasar de largo, tampoco puedo hacer una dieta que sea muy digestible. Cuando yo me paso con dietas de un 75-77% de digestibilidad, estoy haciendo un rápido pasaje y ojo que eso me barre todo lo que son minerales a nivel del intestino delgado. Entonces, por eso yo insisto tanto con el lavado de materia fecal, porque es lo que me está indicando, es una técnica sumamente simple, sencilla, fácil de hacer, y me está indicando qué es lo que pasó con la comida que yo le di adentro de la vaca. Acá hay otra pregunta. Dice que hace la pregunta por acá. Sí, porque no le anda el micrófono, No pero le anda todavía el está ahí. micrófono. Dale. Sí, sí, podés hacerla. Mientras tanto, si hay alguna otra pregunta, acá van apareciendo. Hago una Dice, consulta. Usted habla sí, del lavado de materia fecal. En cuanto al lavado, ¿qué análisis hago al momento de hacerlo, en los resultados que tengo, cómo lo analizo, qué miro, cómo es ese proceso, cómo debo hacerlo? Correcto. Eh, Primero, trabajan, o sea, es muy fácil de hacer las mallas. Las mallas se hacen con coberturas plásticas que la pueden comprar en cualquier ferretería. Tienen que tener la malla, las que yo trabajo tienen 2x2, 2 centímetros por 2 centímetros. Después otra malla que tiene 1 centímetro por 1 centímetro. Y después otra malla que tiene plástico 1 centímetro por 1 centímetro. Medio centímetro por medio centímetro. Trabajo con una balanza, peso, yo trabajo con medio kilo, tomo medio kilo de materia fecal, tomo al azar del grupo, o sea, si tengo 3 grupos, tomo del grupo uno, tomo 5, 6, 7 muestras, lo pongo en un balde, las mezclo todas, coloco sobre un colador eso y empiezo a lavarlo. Peso, por supuesto, tengo medio kilo. Bueno, muy bien. En ese medio kilo lo empiezo a lavar sobre el colador. En el colador me va a quedar un bollo, ¿no? De ese material. Yo le saqué ya todo lo que quería que se fuera de agua. Ese bollo es el que yo después pongo sobre la malla de los 2, lo saco del colador, lo pongo sobre la malla de los 2 centímetros y lo empiezo a lavar. Ahí van a salir, en el momento que lo estoy lavando, van a empezar a salir las fibras que son más cortas y se van a ir a la malla de abajo. Y las que son más chiquitas van a pasar la malla de abajo y van a ir a la tercera malla, que es la de menos de 1 centímetro. Entonces ahí, una vez que terminé, que ya no sale más, peso. Peso lo que tenía en la primera malla, peso en la segunda y peso en la tercera. Y lo relaciono con el medio kilo que yo empecé. Previamente yo tengo que haber trabajado con el alimento que yo le iba a dar. Tamizo el alimento antes que comiera la vaca. También medio kilo. Entonces yo ahí tengo que encontrar más o menos un 20% de fibras largas. Un 10, 15, un 20% de fibras cortas y el resto grano. Entonces ahí yo ya sé, bueno, está bien, arranqué con un 20% de fibra en lo que le di a la vaca. ¿Cuánta fibra me quedó en el tamiz después que la vi? O sea, el resto quiere decir que la vaca se lo comió y lo digirió. Entonces ahí es donde yo saco la conclusión. Bueno, yo le di tantos kilos de fibra y encontré tanto en la materia fecal. Lo que no tienen que encontrar en materia fecal es grano. Grano es la menor cantidad posible. Y tienen dos posibilidades de encontrar grano. Pueden encontrar las carcasas de los granos, quiere decir que el almidón, que es lo que a mí me interesa que quede adentro de la vaca, que es lo que va a formar leche, se me quedó dentro de la vaca y tengo nada más que la carcasa. Bueno, quiere decir que lo atacaron. Pero puedo encontrar mucho grano, entonces ahí ya tengo que sospechar que ahí tengo almidón. También hay forma de medirlo. Es una técnica cualitativa. Nosotros hacemos patrones con agua destilada y almidón, hacemos uno en 10, uno en 20, uno en 30 y uno en 50, y hacemos exactamente lo mismo con la materia, con el lavado, con el líquido que quedó de la materia fecal. Hacemos uno en 10, uno en 20, uno en 30 y uno en 50, y le agregamos 3 gotas de Lugol al lavado de la materia fecal. No tiene que tomar color marrón. Si toma color marrón, quiere decir que hay almidón. Entonces ahí yo detecto si tengo la dilución en 1 en 10, 1 en 20, 1 en 30, qué cantidad de almidón tengo.
O sea, Buenísimo, muchas gracias. para de alguna manera alguno que lo quiera estudiar bien y perfeccionar, ¿ese protocolo existe en la bibliografía, Rodolfo? Existe algo que en Estados Unidos se está trabajando bastante de hace tiempo ya con eso. Yo he adaptado un poco todo eso y es lo que yo estoy haciendo, pero es más o menos lo que les conté. O Está sea, bien, aros de 50 por 50 con el material desplegable de plástico que tenga 2 por 2 y la otra que tenga 1 por 1 y la otra que tenga medio por medio. está Con bien, eso tienen ya un enfoque de lo que está pasando. Lo del almidón es un poco más sofisticado hacerlo, está pero bien. con eso Pero tienen para hacer el primer paso de lo que está pasando. la pregunta que queda, digamos, de tu comentario de la técnica es cómo interpreta después los resultados, digamos. Es la proporción que tiene, o sea, tienen que encontrar en la fibra que le van a dar, o sea, cuando tamizan la comida, cuando sacaron del TMR, tienen que encontrar un 20% de fibras largas, un 10% de fibras más cortas y el resto grano. Eso después lo analizan proporcionalmente en la cantidad de materia fecal que lavaron. Trabajaron con medio kilo, qué cantidad, qué porcentaje de fibra encontraron en esa materia fecal que lo digirió. O sea, ahí saben cuánto digirió la vaca cuando pasó por el aparato digestivo. Está bien, ¿y cuánto sería lo óptimo que deberían digerir? 5%. En las dietas que tenemos bien balanceadas encontramos un 5, un 6%. Y después también otro dato interesante es qué color encuentran la fibra. Nosotros a veces encontramos fibras que son cortas, pero las encontramos que sobre todo decoloradas. Quiere decir que ha sido atacada. Porque también lo que estamos midiendo ahí es el ataque que sufrió en el interior del rumen. Bueno, los que por ahí eventualmente quieran aplicar la técnica y quieran más detalles, por ahí a través del chat del club lo pueden contactar y tratar de intercambiar para por Sí, ahí sí, si quedan dudas, ¿no? ningún problema. Acá, acá hay otra pregunta, dice, ¿hay alguna medición o comentario con respecto a qué diferencia hay usar sombra natural o sombra, digamos, artificial? La sombra natural siempre es muchísimo mejor que la sombra artificial. La sombra artificial, las medias sombras, nosotros, si bien en Paraguay la Facultad de Ingeniería estaba haciéndolo, después no lo terminó, lo que querían medir era radiación, porque los rayos pasan por la media sombra, pero datos precisos de decir qué pasa con uno y con otro no tengo. Muchas veces el problema de tener sombras naturales es, digamos, es el manejo, ¿no? Sobre todo en rodeos muy grandes. Pero bueno, claramente por ahí el bienestar que da una sombra natural es mucho más interesante, ¿no? Para el confort que le da al animal. Bueno, y después son comentarios de felicitaciones de tu charla que dicen que son muy interesantes y que son muy claras y agradecen mucho. No sé si quieren, si hay alguna otra pregunta que quedó pendiente, le damos lugar al que quiera hacerla y si no, estaríamos cerrando la reunión. ¿Hay alguno más que... Una consulta más respecto Sí, al por tema favor. del uso de collares de detección de la actividad, de medición de actividad por detección de celos. ¿Tiene algún análisis o alguna comparación de efectividad de las mediciones que hacen los collares? Porque normalmente te indican el momento en el cual uno debe inseminar o el momento óptimo en el cual uno debe inseminar el animal. No sé si tiene algún grado de desvío en cuanto a la exactitud del momento. Sí, hemos trabajado, o sea, he trabajado bastante con el tema de los collares. Tenemos hecho mediciones, son muy buenos, son muy precisos. La ventana que abren es de 4 o 5 horas. O sea, es un medidor de actividad. No nos está indicando celo, nos está indicando actividad. Entonces, el ojo humano no se puede reemplazar. El humano tiene que ir y ver qué es lo que está pasando alrededor. Por eso nosotros tenemos puesto en algunos tambos collares, hacemos medición de temperatura corporal y hacemos anotación de hora de detección y hora de inseminación para ver el desvío que tenemos con respecto a eso. Y siempre trabajamos con 8 o 9 horas entre detección e inseminación. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Buenas noches, le quería hacer una consulta. Sí, cómo Con no. respecto a la autoinmunoterapia que nombró hoy, ¿le aplicás directamente sangre entera o extraes suero? Y si haces una única aplicación o si la repetís. Eh, no, es sangre entera, directamente sangre entera. Acá tengo para hacerles, bueno, otro, si quieren les hago otro comentario de otra cosa que hicimos con sangre. Sí, directamente sangre entera. En el mismo momento que extraen la sangre, eso sí tiene que ser con jeringa estéril y con aguja estéril, y esa jeringa y esa aguja se usan nada más que esa vez. Después se tira, porque sabemos muy bien la cantidad de enfermedades que son transmisibles por vía sanguínea. Con respecto a eso, aplican 25 centímetros subcutáneo y 25 centímetros intramuscular. Eso es la autoinmunoterapia. Repetirlo se puede repetir sin ningún problema porque no pasa absolutamente nada. O sea, es tomado como un cuerpo extraño. Y ahí se produce el aumento desde el punto de vista inmunológico. Lo hemos repetido a los 3 días, una cosa así, sin ningún tipo de problema. Con respecto a la sangre, nosotros hicimos otro trabajo que fue lo que es enriquecimiento de plaquetas. Nosotros sacamos la sangre, la centrifugamos, obtuvimos las plaquetas, después de sacarle las plaquetas, las centrifugamos, las congelamos y las descongelamos 3 veces. Se congela, se descongela, se congela, se descongela y las aplicamos vía intrauterina en el momento que la vaca presentaba celo en vacas con muchos servicios. Los resultados que tuvimos fueron más que sorprendentes. Si bien no es un invento nuestro, sino que es un trabajo que se hizo en la Facultad de Veterinaria de Roma, ellos sobre 9 vacas que hicieron ese trabajo, preñaron 8, hicieron todo el trabajo histológico del útero, me pareció sumamente interesante. Nosotros lo repetimos acá y tuvimos casi los mismos resultados. De 6 vacas preñamos 5. Es un trabajo muy tedioso, lo hicimos simplemente como para repetirlo, pero es un dato, o sea, yo ¿por qué lo comento acá? Porque es un dato que es la misma sangre la que nos está trayendo el resultado. O sea, hay montones de elementos biológicos que tiene la vaca que nosotros lo podemos utilizar en pos de mejorarle su salud, si queremos decirlo así. No. ¿Puedes repetir la dosis? La dosis de la sangre que coloca. 50 centímetros sacamos y aplicamos 25 subcutáneo y 25 intramuscular. Ah, Acá hay otra pregunta, Rodolfo, que la hace Diego, y dice que en un caso, en un tambo donde tengan servicio con toro, o que le puedan dar servicio con toro, ¿qué pensás vos de poner toros en el horario, digamos, donde más se manifiestan los celos, que es de las 7 de la tarde a las 6 de la mañana? Es decir, poner los toros dentro del rodeo en ese horario. Esa es la pregunta. El problema de hacer servicio natural con los toros dentro del rodeo hay que ser muy cuidadoso. Primero por los accidentes. O sea, sabemos muy bien que el toro holandés es un toro que tiene, hay veces que se levantó con la cabeza dada vuelta y es agresivo. Cuando muchas veces también es muy manso. Pero esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. La segunda cosa es que si soltamos los toros con las vacas, ¿cuántos toros ponemos? Porque empiezan a pelearse porque la dominancia sobre una vaca que presentó celo. La tercera cosa es que un toro se enloqueció con una vaca y capaz que la montó 10 veces y hay 2 o 3 vacas más en celo y no sirvió esa vaca que también estaban en celo. Entonces la solución de soltar las vacas junto con los toros, yo no la veo. Por ningún lado la veo. Por desprolijidad también, porque no sabemos después con exactitud el día del parto, todo ese tipo de historias que tenemos que manejar. Siempre tenemos que ir a la detección de celo. Ahora, si detectamos celo y se la llevamos al toro, el problema que tenemos, si no tenemos una buena detección de celo, estamos arrastrando el mismo problema que si lo hiciéramos con la inseminación. Lo único que estamos cambiando ahí es quién coloca el semen. ¿El semen lo coloca el toro o el semen lo coloca la inseminación? Para la cosa es exactamente lo mismo. volviendo Muy al bien. tema de la sangre, ¿en qué momento lo aplicas? La sangre, digamos, cuando entra al tambo o preparto. Se puede hacer en el preparto, o sea, nosotros tenemos lugares donde lo hemos hecho. En el preparto sería ideal. Ideal. Lo que pasa es que cuando empezamos a agregar trabajo, después hay que ver si se cumplen los protocolos. Porque decimos, bueno, tenemos que traer la vaca, tenemos que hacerle la inmunoterapia, tenemos que traer aquella vaca y hacer, bueno, pero lo ideal por el trabajo que yo hice en el año 2000.
Porque yo encontré en esas vacas en preparto, estaban en un estado corporal de entre 2,75 y 3, estaban comiendo silo de maíz, comían heno, comían grano de maíz, tenían sus sales aniónicas bien, o sea, el pH urinario daba bien, y resulta que teníamos una inmunidad suprimida. Pero ¿qué pasó? No teníamos nada para hacer. Lo que sí, o sea, para demostrar era que había la inmunosupresión no empieza en el momento del parto, empieza casi 20, 25 o 30 días antes. Empieza esa vaca a estar inmunosuprimida. Entonces, el día que yo traigo las vacas al preparto, le hago autoinmunoterapia, estoy ganando un paso muy importante con lo que va a pasar después en el posparto de esa vaca. Y en el Cuando momento, o hablas sea, cuando hablas de preparto, Rodolfo, estás hablando, normalmente en muchos rodeos, viste, hablamos de las vacas preparto, que son las vacas 30 días antes de la fecha probable de parto, ¿no es cierto? Ese 30 grupo. días antes de la fecha de parto, sí, exactamente. Y después, si no están haciendo en ese momento, bueno, el día que hacen el control del posparto lo pueden hacer, pero ya ahí es un poco tarde porque ya la infección uterina ya se desató. Ya la cosa ya viene, o sea, el tema está en prevenir que se le vaya a presentar esa infección uterina. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta que que quieran hacer. Bueno, este, muchas gracias, muy claro, Rodolfo, tu presentación. Creo que estuvo muy bien planteado, un tema complejo, digamos, de mucho impacto en la lechería argentina, digamos. Eh, Muchas veces lo naturalizamos, pero sabemos claramente que tiene un impacto productivo y económico extremadamente grande. Y bueno, es muy importante que vayamos tomando conciencia, implementando las medidas para reducir el impacto del estrés calórico y perfeccionando todas las cuestiones de manejo alimenticio, reproductivo, sanitario para salir lo mejor posible. Así que fue muy buena la presentación y muchas gracias a los que participaron, a los que nos acompañaron. Y bueno, como siempre, probablemente hagamos algún otro encuentro antes de fin de año y nos sirve de mucho que por ahí propongan ustedes temas de interés para ir abordando. Así que bueno, buenas noches a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a la gente que nos acompañó y bueno, muchas gracias también por las preguntas que hicieron.